Buen día, 8 Atl, público de Nasehuelquintos. Bienvenidos a la octava sesión de nuestro curso Náhuatl de Santa Clara, Huitziltepec. Panolti, a los alumnos que están aquí. Panolti. Y a nuestros alumnos digitales, pues también. Bueno, de la sesión anterior, un chavo de aquí del pueblo, platiqué con él y dice que le gustó mucho la sesión anterior porque hablamos del pulque y palabras que tienen que ver con el pulque y con el maguey y todo eso. Entonces, bueno, le gustó mucho. Entonces, nada más para complementar eso, nada más les quiero decir que en náhuatl hay muchas palabras para referirse a los muchos tipos de maguey que hay, porque ya lo ven que no nomás hay un maguey, hay muchos tipos de maguey, y de cada maguey luego se obtienen cosas diferentes. Bueno, por eso escribí aquí una lista de magueyes, tipos de magueyes. Entonces nada más tómenlo como un ejercicio para leerlos, para conocerlos y ya, no voy a explicar su significado. Entonces tenemos Macaustic Metal, Mezcal Metal, Mexocotl, Necuametl, Mexochtli, Nexmetl, Huitzilmetl, Tapayashmetl, Xilometl, Teometl, Xolometl, Papalometl, Cuaumetl, Tepemexcali. Entonces todos estos tipos han visto que hay unos magueyes que tienen las orillitas amarillas, otros son bien espinudos, otros son bien verdes, otros bien grises. Bueno, son muchos tipos de maguey y bueno, para cada uno en náhuatl pues hay una palabra, bueno, nomás para que quede ahí. Y bueno, ya para hoy, para nuestra sesión de hoy, vamos a ver estas palabras y bueno, de ahí van a salir otras, ¿no? Pero este es el cuerpo principal. Bueno, la primera que vamos a ver hoy es Mexiotl. Esa palabra, es original en náhuatl, es la superficie del maguey. Se han dado cuenta que las pencas de maguey tienen una especie de telita blanca, se le puede quitar. Esa telita es como se llama eso, y con esa telita se hacen los michiotes, de ahí viene la palabra, ¿no? Hoy decimos michiote, pero la palabra original es esa parte del maguey con la que se hace un tipo de comida que se envuelve y se pone así como que a baño María, le dicen, creo, al vapor, y bueno, es esta, mexio, ¿sí? Entonces esa pues todavía la usamos hoy, aunque ya castellanizada decimos michiote, o misiote, dicen unos también, ¿no? Bueno, pero esta es la palabra original. Otra es mexcali. Ese viene de un tipo de maguey, que es el que se usa para hacer el mezcal. Entonces ahí lo que se pone a cocer es su cuerpo del maguey, y de ahí extraen el líquido, que es el que hoy conocemos como mezcal, pero viene de ahí, ¿no? Mexcali, ¿sí? Bueno, esa palabra también la conocemos hoy. La siguiente es ichtli. Esa palabra la usamos hoy, aunque ya castellanizada suena diferente. Yo he escuchado que le dicen ixcle. Entonces el ixcle es un hilo, ¿sí? Es un tipo de hilo que sale de las pencas de maguey. De hecho, lo que le hacen a la penca de maguey es quitarle toda la pulpa, o sea, todo lo verde, toda su carnecita, y quedan puros hilos. Y ese hilo, pues en náhuatl se dice ixtli. Entonces, a mí me gustó porque apenas hace unos días estaba yo con una amiga familiar aquí del pueblo y estábamos a punto, pues no, estábamos en el proceso de hacer un caldo. Y entonces ella le iba a echar, aquí está la palabra, chayotli. Conocen los chayotes. Hoy le decimos chayote, pero la palabra náhuatl es chayotli o chayotl. Bueno, pues los estábamos cortando. Y entonces yo le pregunto a la amiga que si le quito la cáscara al chayote. Y dice, ay sí, dice, porque su cáscara está bien ixcluda. O sea que ella usó la palabra original ixtli, pero como adjetivo, para describir cómo era la cáscara del chayote.
Y cómo era, pues como que tiene unos hilos ahí, ¿no? Entonces dice, mejor se la quitamos porque está muy ishcludo, muy hiludo. Entonces, pues es otra palabra que se usa en náhuatl hoy. Cuando decimos ishcludo, pues nos referimos a ishtli. Nada más que el adjetivo de ishtli en náhuatl, pues se diría ishtik, que sería como decir ishcludo, ¿sí? Que está todo hiludo. Bueno, y ya con el hilo, ya que se saca el hilo, pues se puede como que medio entretejer y se hacen lazos. Y así en náhuatl es como se dice mecatl. Hoy le decimos mecate, ¿sí? Pero entonces podemos tener un mecate, que es así como una cuerda, pero de ishtli, o sea, de ese material, ¿no? Porque hoy en día también hay, ven que de plástico, también, bueno, a lo mejor de otros materiales, pero podemos hacer un mecate de ishtli, ¿sí? Entonces todas esas palabras, pues aunque ya las cambiamos, ya las castellanizamos, ya las deformamos, pero bueno, yo acá se las escribo en su original, en náhuatl, ¿sí? Bueno, y luego ya que está el maguey, luego cuando van a cortar las pencas para el maguey, el otro día que hicimos aquí nuestra barbacuita de pollo, Lonchi y otros niños, creo la niña zombie también, pero andaban, fuimos a cortar las pencas. Entonces se acuerdan que le decíamos, pero no vayas a tocar ahí donde le cortaste porque te vas a enquiquixclar. Y esa palabra pues aquí todos la conocemos. Bueno, el verbo originalmente es quequexquia, pero ya nosotros le decimos quiquixquia. Le cambiamos un poco la vocal y decimos enquiquixquia o enquiquixclar. Entonces, ¿qué es eso de quequexquia? Pues es que le da uno comezón. Entonces, ustedes lo tocan el maguey ahí, su juguito, pues si les toca la piel, luego les va a dar harta comezón y se van a andar rascando. Entonces, hoy decimos te vas a enquiquixclar, pero la palabra original es quequexquia, el verbo, ¿sí? Que da comezón. Bueno, otra palabra que tiene que ver con todo esto de los magueyes es mecoatl. Ya en una sesión anterior vimos la palabra coatl, que significa serpiente, sí, víbora, pero también significa cuate, gemelo, ¿sí? Entonces, hoy le decimos mecuate. Los mecuates son sus hijitos del maguey. Aquí que tenemos hartos de pulque, han visto que hay unos que hasta 9 tienen. Pues está el maguey ya grandecito y alrededor hay como 9 hijitos, ¿no? Entonces, esos les decimos sus mecuates. Son como los gemelos del maguey. Bueno, y otra palabra, esa tal vez no está en uso hoy, aquí en Santa Clara, Huitziltepec, yo no la he escuchado, pero se las quiero compartir porque un día, cuando andaba yo limpiando los magueyes de pulque que tenemos aquí, accidentalmente me pasé a traer un pedacito que parece como un diente blanco, ¿sí? Sí, como un colmillo blanco parecía, pero blanco, blanco, y ese lo que tiene es que nada más, bueno, accidentalmente lo pasé a arrancar y nada más tenía un hilito de raíz. Pues sentí re feo y dije, pero pues ya la regué, ahora pues lo voy a tirar, ¿no? Pero dije, no, pero ¿qué tal que pega? Bueno, entonces en lugar de tirarlo, que vengo y que lo siembro en esta maceta. Y ahí lo puse el dientecito. Yo pensé que se iba a morir, pero más les digo que era un hilito de raíz. Y pues miren ahorita cómo ya está. Entonces eso, cuando el maguey parece un diente blanco, así largo, que está blanco, blanco, todavía no agarra ni el color verde, en náhuatl se dice así, mestalot, mestalotl. Entonces este era un mestalot, pero pues ya ahorita ya creció y ya va a ser un magueycito, ¿sale? Bueno, entonces esta palabra no está en uso, pero sabemos cómo se dice, esa partecita del maguey, su crío, ¿no? Bueno, entonces esas son para complementar la sesión anterior que vimos así cosas de los magueyes, ¿sí? Pero dijimos en la sesión anterior que íbamos a ver cómo es que nos dicen a los que somos de Santa Clara, Huitziltepec, aquí en la región. De hecho, pues en diferentes pueblos tienen como que su sobrenombre. Entonces, bueno, alguien que es de Santa Clara, Huitziltepec, aquí se escucha que se les dice clareños, pero bueno, eso es por la cosa de la clara y la terminación, ¿no? En español, de eño, como tabasco, tabasqueño, de clara, clareño. Yo me acuerdo que cuando hubo conflictos políticos aquí, que la presidencia tomaron todo eso, en el periódico La Jornada, eso lo leí, ahí tengo los archivos, para referirse a la gente de Santa Clara, Huitziltepec,
lo querían poner un tanto en náhuatl y ponían de ese pueblo, de esa comunidad o la gente refiriéndose a ellos, y decían huitziltecas, así les decían, huitziltecas, lo cual tiene un error porque si quisiéramos hacer el gentilicio en náhuatl, una persona que es de Huitziltepec sería un Huitziltepecatl o Huitziltepeca, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Huitziltepec, ¿sí? Bueno, pero así le decían. Pero más allá de los gentilicios oficialistas, aquí, digamos, entre nosotros, entre los pueblos aquí de la región, ¿cómo nos dicen a nosotros? Entonces, cuando nos referimos a gente de un pueblo de por acá, le decimos de una forma. Bueno, en nuestro caso, a los que somos de Santa Clara, Huitziltepec, nos dicen Cuitlashpis, ¿sí? Cuitlashpis. Así es como nos dicen. Dicen, ese es Cuitlashpi. Bueno, ¿qué significa eso de Cuitlashpi? ¿O de dónde viene eso? Bueno, hay una palabra en náhuatl que es Cuitlashcoli. Cuitlashcoli. Este Cuitlashcoli es lo que hay adentro de uno, las entrañas, ¿sí? O sea, todo esto que tenemos aquí adentro, las tripas, el estómago, las entrañas, ¿qué se entiende? Bueno, de una persona, de un animal, ¿no? Así se le dice, Cuitlashcoli, eso es. Y hay un verbo en náhuatl que es pizza, así como suena, ¿no? Pizza, ese es un verbo en náhuatl. Si lo uso de manera reflexiva, así de yo, me, ya vimos cómo se dice yo, en la sesión creo anterior, ni, este sería el me, pronombre reflexivo. Si yo digo ni no pizza, quiere decir yo me enojo, yo me encabrono, así como que me pongo, ¿no? Eso significa, si lo uso como reflexivo. Pero si la acción cae en algo, por ejemplo, si digo ni la pizza, es yo toco un instrumento de viento. Pizza se vuelve soplar, así para tocar una flauta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero decir yo toco una flauta, pues entonces diría yo Nick, porque cae en algo la acción, o Nitla, pizza, ¿sí? Entonces, el verbo también significa eso, soplar o tocar un instrumento de viento, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí ya tendríamos Cuitlash pizza, ¿sí? Ya vamos viendo de dónde viene esa palabra. Ahora hay una terminación en náhuatl que le damos a los verbos para convertirlos en sustantivos, o sea, en la persona que se dedica a hacer la acción del verbo. Ya vimos algunos ejemplos, pero voy a repetir esto, chéquense. Ya vimos que qua es comer, y te, esta partícula sirve para decir gente. Entonces, tecua significa comer gente, qua es comer, pero te es la gente, ¿no? Entonces, también se acuerdan que lo vimos con tlacua, qua es comer y tla es algo, una cosa, ¿no? Entonces, tlacua es comer algo, y de ahí viene el tlacuatzin, el tlacuache. Entonces, en este caso es que come gente, ese es el verbo, comer gente, ¿no? Y el que hace la acción es quien se come a la gente, él o la que se come a la gente, y entonces al verbo le pongo esta terminación ni, y de ahí viene la palabra tecuani. Entonces ya vimos que tecuani lo que significa es el que se come la gente o quien se come la gente, ¿sí? Y es así como le decían a los celot, al jaguar, ¿sí? Bueno, otro ejemplo, cuica es el verbo cantar. Entonces la persona que canta, como le decimos en náhuatl, cuicani, ¿sí? Esa es la persona que se dedica a eso, a cantar. Y un tercer ejemplo, aquí está el verbo mati. Mati es el verbo saber, conocer. Tla, pues ya dije que significa algo. Entonces, tlamati significa conocer algo. Entonces, la persona que conoce algo se le dice tlamatini. Y así es como se dice sabio o filósofo en náhuatl. Es la persona que sabe, que conoce algo, el tlamatini. Bueno, entonces, para eso tenemos esta terminación. Bueno, entonces yo pensaría que a lo mejor la palabra en náhuatl correcta para describir a alguien que sopla, ¿sí?, que le echa aire,
a las entrañas de un animal, pues es la persona que hace eso, por eso le pondríamos la terminación ni. Entonces yo creo que nuestro sobrenombre con el que nos conocen aquí en la región debería de ser Cuitlashpitzani, porque esa es la persona que sopla las entrañas de un animal, que es como lo traducen muchos, no sé si lo han escuchado, pero dicen soplacueros, que es como nos dicen a los de Santa Clara. Entonces en español dicen soplacueros, en náhuatl nos dicen Cuitlashpitz, ¿sí? Bueno, entonces, pero bueno, pienso que esta sería la palabra completa, Cuitlashpitzani, la persona que sopla. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué es eso de soplar el cuero? Bueno, pues hoy en día hay muchos materiales de plástico, de metal, todo eso, pero pues antes no había mucho de eso aquí. Entonces cuentan los señores que antes para sacar el pulque, o sea, no había un galón así como de plástico, un traste como hoy. Entonces se las tenían que ingeniar, estoy hablando apenas del siglo pasado, entonces de ahí vino este nombre, porque lo que hacían es que el animal le sacaban, dicen, su piel completa, así sin hoyos ni nada. Algo hacían los señores, yo no sé, nunca lo vi, pero cuentan que sacaban el cuero completo y ya que estaba así lo soplaban y entonces quedaba como una especie de bolsa, ¿se entiende? Era una bolsa hecha pues de la piel del animal, le vaciaban las entrañas y ocupaban esa piel como recipiente para echar el pulque, ¿sí? Entonces por eso nos decían sopla cueros, porque era el animal que quedaba nomás el puro cuerito. Entonces de ahí viene que nos dicen soplacueros, todavía hasta el día de hoy, pero entonces tiene que ver pues con el pulque, porque ahí es donde se echaba el pulque antes, donde se iba a tlachicar. Entonces, bueno, la idea es que nuestro pueblo ha sido pulquero pues desde hace mucho tiempo, no siglos diría yo hoy. Todavía el siglo pasado pues la gente lo que más consumía era pulque. Pero bueno, eso lo explicaré no en una clase de náhuatl, sino en otra, algo que voy a hablar en unos días, que es sobre el alcoholismo, pero tiene que ver cómo se dio una campaña para desprestigiar el pulque e introducir la cerveza, porque pues es un negocio capitalista, ¿no? Entonces como que se creó en el imaginario de la gente que el pulque es algo feo, sucio, para jodidos, para macuarros, para gente jodida, para nacos. Y así quisieron, ¿para qué? Pues para cambiar el gusto de la gente, ¿no? Entonces en lugar de que consumiera pulque, pues ahora que consuma chela, ¿no? Y hoy en día pues whisky, vodka y todo eso, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, hoy en Santa Clara, Huitziletepec, sigue habiendo gente que toma su pulque, grandes y chicos. Yo ayer que fui a traer mi pulque, allá donde los Vázquez, me latió porque vi dos chavos así jóvenes, alrededor de 20 años, que pasaron a traer su pulque, allá su botella de 3 litros, y ahí se van bien contentos, ¿no? Entonces hoy en día aquí en Santa Clara, Huitziletepec, beber nuestro pulque, pues que es una bebida, ya explicamos, muy especial, antiguamente considerada hasta sagrada, pues se sigue consumiendo hasta el día de hoy, y hay gente que la chica hasta el día de hoy. Aquí ya saben que tenemos más de 100 magueyes de pulque, unos grandes, unos chiquitos como el que les enseñé, pero pues de aquí va a salir mucho pulque dentro de unos años, ¿sí? Bueno, entonces termino esto diciendo que mi abuela mía, doña Modesta Rodríguez, la mamá de mi papá, ella era la chiquera, o sea que se dedicaba ella a trabajar ahí el maguey, sacarle el aguamiel, hacer pulque, y se iba a vender a Santa Cruz, Huitziletepec. Y por eso, pues mi abuela pues, hablaba muy bien el náhuatl, el mexicano, decía ella, porque para ir a vender pulque a Santa Cruz tenías que usar el mexicano, porque allá todavía hablan más mexicano que aquí, todavía hay gente que lo habla hoy, y el siglo pasado, pues ni se diga, ¿no? Todo Santa Cruz, Huitziletepec hablaba náhuatl, mexicano. Entonces mi abuela, para ir a hacer sus negocios allá a vender su pulque, pues tenía que hablar en náhuatl, en mexicano. ¿Sale? Entonces, eso de la chiquera, si siguiéramos esta idea del náhuatl, pues podríamos decir tlachicahuani, que es la persona que se dedica a tlachicar, o sea, cosechar, o sea, tomar lo que sembró, ¿va? Bueno, entonces ahí queda la siguiente clase, pues vamos a ver otras cosas. Mientras tanto, un saludo y nos vemos.